bienvenidos, los que están presentes, ¿verdad? Y los que están conectados a través de el internet, pues sean todos bienvenidos. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y como hemos comentado, ¿verdad? De tiempo en tiempo, cuando el hermano Sergio pues tiene que ir a otro lado y pues gracias a Dios me toca predicar, compartir la palabra. Y se acuerda, ¿verdad? Estamos viendo lo que es Mateo capítulo 13, estamos viendo la parábola del sembrador, ¿verdad? Siendo un resumen lo que hemos visto ahí en Mateo capítulo 13, donde el Señor Jesucristo pone esta parábola del sembrador. Y el primer domingo vimos, estamos viendo 4 tipos de corazones, ¿verdad? En esta parábola. Hay 4 tipos, no hay 5, no hay 2, no hay 1, son 4 tipos de corazones. Y el primer domingo que compartí, empecé, por decir así, este ciclo de enseñanzas, ¿verdad? Veíamos el que no la entiende, ¿verdad? Vamos a la escritura, a partir del verso 18 de Mateo 13, ahí ya está explicando el Señor Jesucristo la parábola del sembrador. Sus discípulos le dicen: Señor, explícanos la parábola, ¿verdad? Entonces veíamos ese primer domingo, dice así, verso 18 al verso 19: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces veíamos eso, ¿verdad? Que ese primer tipo de corazones es el que no la entiende. El que no la entiende, o el que la malentiende, o el que la entiende a su manera, ¿verdad? Y veíamos en esa ocasión ese ejemplo que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, de el eunuco etíope, ¿verdad? Que venía de adorar. Imagínense, venía de adorar y traía el trozo del profeta Isaías. ¿Cómo le hizo, verdad? Pero traía el trozo, seguramente era una copia, ¿verdad? Porque los originales pues los tenía el sumo sacerdote, allí los fariseos, etcétera. Pero venía leyendo, ¿verdad? Esa porción de Isaías 53. Y entonces el Espíritu Santo, veíamos que le dice a Felipe: acércate a ese carro. Porque sabe una cosa, Dios sabe cuando hay un corazón realmente que, aunque no entienda la palabra, quiere entenderla. Y entonces se acercó Felipe y le dice, lo primero que le dice: oye, ¿entiendes lo que lees? ¿Verdad? ¿Entiendes? Y el eunuco le dijo, pues ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y le rogó que se subiera al carro, ¿verdad? Para que le explicase la escritura. Entonces Felipe se sube, porque la pregunta, ¿verdad?, del eunuco era: ¿de quién dice el profeta esto? ¿De él mismo o de algún otro? Y dice, ¿verdad?, la escritura que Felipe, tomando esa porción de la escritura, que es Isaías 53, ¿verdad?, donde Isaías está diciendo más de 300 años antes de que suceda lo que le iba a suceder al Señor Jesucristo. Y entonces dice la Biblia que, partiendo de ese texto, le anunció el evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces ese hombre, veíamos que no la entendía, pero que rogó a Felipe que se la explicara, terminó entendiéndola, se convirtió, se arrepintió y hasta Felipe lo bautizó. Gloria a Dios. Pero hay otros que no la entienden, realmente no la entienden, repito, o no la quieren entender. Veíamos ese primer domingo. Y el segundo domingo que me tocó, ¿verdad?, continuar con estos mensajes, vimos el versículo 20 al versículo 21, ¿verdad? Si lo recuerdan los que estuvimos ese domingo, dice así, verso 20 y 21: Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces veíamos ese segundo tipo de corazón, ¿verdad?, que es de corta duración, los que son de corta duración.
Y decíamos, bueno, la persona viene, escucha la palabra y a veces dice, esta es la palabra adecuada. He ido a un lugar, he ido a otro lugar, ¿verdad? Pero aquí siento que esta es la palabra, la doctrina adecuada. Y tú lo ves gozoso y tú lo ves y dices, aquí voy a seguir viniendo. Pero pasa lo que ya leímos, ¿no? Volvamos a leer, dice el versículo 20, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Aquí voy a estar, esta es la palabra adecuada, este es el lugar que estaba buscando. Verso 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Viene un domingo, viene otro, después falta, después otra vez vuelve a venir y después ya no viene. O sigue viniendo, pero ya no pasa nada en su vida. O sea, se emocionó, ¿verdad? Se emocionó, dijo, ¿qué más sigue? Se le empieza a compartir, pues te tienes que arrepentir. Ok, y se le da un mensaje y se le da una predicación y la persona se ve interesada y dice, ¿qué más sigue? Y se le da otro mensaje y entonces, ¿verdad? Cuando llega el momento en que se le dice, pues mira, esto ya es lo que te tengo que predicar, como Felipe, ¿no? Le dijo al eunuco, le predicó el evangelio, ¿qué más? Eso es todo. A través de un arrepentimiento y una fe te puedes convertir y alcanzar el perdón de tus pecados. ¿Y qué más sigue? No, pues ya de aquí para adelante hasta que Dios nos llame a cuenta, ¿cierto o no? Sigue ya el servicio, la comunión con los hermanos en Cristo, el cuerpo de Cristo, y entonces la persona ya no quiere tomar una responsabilidad. Y decíamos, ¿verdad? Ese domingo, que es como se dice coloquialmente, son personas como llamarada de petate. ¿Sí? Decíamos, o sea, ¿qué es el petate, no? Usted, el material del que está hecho ese petate, usted lo prende, prende rápido y la flama hasta te tienes que hacer un lado, ¿verdad? Pero ¿cuánto dura? Se apaga. Así como prendió, se apagó. Entonces, amados, veíamos, ¿verdad?, que son los de corta duración. Vamos a leer el verso 22, este es el tema que sigue, ¿verdad?, para la enseñanza del día de hoy. Verso 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces el tema de este día, el título, ¿verdad?, de esta enseñanza es los que ahogan la palabra. Los que ahogan la palabra. Y entonces fíjese, es los que ahogan la palabra. O sea, no es Dios que la ahoga, no, Dios no la ahoga. Dios quiere sembrarla y Dios quiere, ¿verdad? Como si Dios no lo permite, vamos a terminar de ver el cuarto tipo de corazones que Dios quiere que esa palabra caiga en buena tierra y en ese sentido, ¿verdad?, que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero estos ahogan la palabra, son los que ahogan la palabra. Y mire un dato, ¿verdad? Durante la Semana Santa que acaba de terminar, ¿verdad?, que así lo celebra la Iglesia Católica cada año de este 2026, los reportes preliminares indican múltiples muertes por ahogamiento en México, destacando un saldo alto en Jalisco con 7 ahogados durante la primera semana. Otros estados reportaron incidencias como 4 decesos en Veracruz y casos en Guerrero, reflejando una alta incidencia en accidentes en cuerpos de agua, con reportes que suman más de 50 casos en diversos contextos. Las personas se ahogan, salen de vacaciones apenas hace unos días y se ahogan y se mueren. Amados, así es el que recibe la palabra, pero la ahoga y espiritualmente se muere. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pedirle a Dios su ayuda, que sea el Espíritu Santo que nos siga hablando, amados, y que prepares ese corazón, esa tierra, porque Dios está sembrando su palabra. Padre, gracias te doy, Señor, por estos momentos. Bendito sea, Señor, bendito sea tu santo nombre, porque nos has permitido alabarte, adorarte, Señor.
Pero viene el momento, Señor, muy especial de exponer las Escrituras, Padre. Ayúdame, Señor. Me siento falto, Señor. Ven, Espíritu Santo, toma el control de mi mente, de mi boca, de mi corazón. Hazme hablar solamente lo que tú quieres que escuchemos. Te lo ruego, te lo suplico, en tu bendito nombre y para la gloria, honra y alabanza de tu bendito nombre. Amén. Entonces, ¿verdad? El tema de este día, repito, es los que ahogan la palabra. Volvamos a leer el verso 22, ¿verdad? De Mateo capítulo 13, dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, se muere la palabra, la ahogan y ya no hay fruto. Dos puntos importantes que dice el Espíritu Santo. Número uno, dice que el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el afán de este siglo. Y amados, ¿qué es un afán? Es una preocupación desmedida, de una manera sencilla, ¿sí? O sea, todos nos preocupamos, pues sí, nos preocupa, ¿verdad? Va a llover y yo quiero llegar a la reunión, me estoy preocupando, ¿verdad? Sí, nos preocupamos porque dicen que ya va a subir la gasolina. Bueno, pues nos preocupamos, sí hay una preocupación. Hay una preocupación natural, normal, de cualquier cosa. Eso es normal, pero cuando pasa más allá, ¿verdad? De lo normal, parece que va a llover y yo quiero ir a la reunión, pero ¿qué tal si pues vamos manejando y se inunda y entonces nos quedamos ahí parados y te das cuenta, ya estás entrando en un afán, en una preocupación desmedida. Entonces, en ese sentido, amados, es que la persona ahoga la palabra, la ahoga. Bueno, es que ya me dijeron lo que tengo que hacer porque dice la Biblia que me tengo que arrepentir, que tengo que dejar de hacer lo malo, que tengo que vivir en santidad y es que eso no es posible, es que en este mundo todos mienten, todos roban, todos, pues sí, todos aquellos que no conocen a Cristo, amados, todos aquellos que tienen una religión solamente. Pero cuando tú tienes un encuentro con el Cristo vivo, el Jesucristo resucitado, tu vida cambia, tu vida es transformada, definitivamente. O sea, no puede ser una persona que diga, yo tuve un encuentro con Cristo y que la persona pues todavía siga practicando algún pecado. No, no es posible eso, ¿verdad? Lo dice la Biblia. Y no me malentiendan, no es que quiere decir que cuando nosotros nos convertimos a Dios nunca más vamos a volver a pecar. Eso no dice la Biblia. Por eso el apóstol Juan, fíjese cómo dice ahí en su primera carta, en el capítulo 2, el versículo 1, ¿verdad? La primera carta del apóstol Juan, el discípulo amado de Jesucristo, dice en el capítulo 2, el versículo 1, dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, Dios dice, como le dijo a la mujer sorprendida en el adulterio, usted recuerda ese pasaje, la iban a apedrear, era el mandamiento mosaico, y le dicen a Jesús, ¿qué hacemos con esta mujer? Pues porque le estaban tentando al Señor Jesucristo. Y entonces Jesús le dice, bueno, el que esté libre de pecado, tire la piedra contra esta mujer. Y dice la Biblia que de los más viejos, desde el más viejo hasta el más joven, tiraron sus piedritas y se fueron. ¿Por qué? Porque como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos habían pecado, soltaron sus piedras y se fueron. Y Jesús le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? No hay ninguno, Señor. Y Jesús le dice, ni yo te condeno. Vete en paz. ¿Y qué más? Y no peques más. Se acabó el pecado en tu vida. Deja de hacer lo malo, dice Isaías capítulo 1, ¿verdad? Ahí en el verdadero arrepentimiento. Entonces, amados, podemos llegar a pecar, sí, aquí lo dice Juan. Número 1, dice, te escribo esto para que no peques. Pero si alguno hubiere pecado, está esa, ¿verdad? Esa
rara excepción en un convertido conforme a la Biblia, y puede ser que la persona llegue a pecar, bueno, se arrepiente y sigue caminando con Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Como lo hizo David, como lo hizo Pedro, y como tantos, ¿verdad? Lo han hecho y han sido restaurados. Entonces, amados, este tipo de corazones, ¿verdad? Dice que por la aflicción, por el afán, que es una preocupación desmedida, ahogan la palabra. Lucas capítulo 10, verso 38 al 42. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, vamos a leer del verso 38 al 42, ¿sí? Lucas capítulo 10, versos del 38 al 42, pasaje conocido, Marta y María, hermanas de Lázaro, muy amados del Señor Jesucristo, y les va a visitar. Dice así, Lucas capítulo 10, versos 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Gloria a Dios. O sea, es la mejor parte, amados, el estar con Cristo, el pan de vida, el agua de vida, el Dios Todopoderoso, el Alfa, la Omega, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Señor Jesucristo es lo más precioso. Pero ¿qué pasa? Aquí vemos dos actitudes, dos hermanas con una actitud incorrecta y otra con una actitud perfectamente correcta. Una que está afanada. Y fíjese, decíamos, ¿verdad?, que el afán es una preocupación desmedida. Y fíjese lo que le dice Jesús a Marta. Vamos a volver a leer en el verso 40. Dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, O sea, sí entendemos que el ama de casa, ¿verdad?, pues tiene que lavar los trastes, tiene que trapear, tiene que barrer, tiene que tirar la basura, es el trabajo más pesado, ¿verdad?, que cualquier otro trabajo, porque es la primera que se levanta y la última que se va a dormir. Y no termina, y la escuchas y ya vente a dormir, mujer, ya nada más hago esto y ya voy, ahí te alcanzo. Y ahí está, es el trabajo más pesado y sin sueldo, sin sueldo, ¿verdad? Por ahí las hermanitas mueven la cabeza así, dicen: hermanos, díganles que nos den un sueldo, por favor, dicen. Entonces, fíjense, ¿verdad? En ese sentido, Marta estaba ocupada en muchos quehaceres, muchos, ¿no? Imagínense, muchos, o sea, y además Dios les ha dado la capacidad a las mujercitas de estar haciendo una cosa, de estar haciendo otra cosa, o sea, tienen esa capacidad, ¿verdad? Dios se las dio. Y en ese sentido, Marta está abusando de esa capacidad que Dios le da en el momento menos indicado. En el momento. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 1? Todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Un tiempo para estudiar, un tiempo para ir al trabajo, un tiempo para dormir, un tiempo para desayunar, un tiempo para comer, un tiempo para cada cosa. Aquí el momento, ¿verdad?, importante, lo que tenía que haber hecho Marta es bajar el switch. Está Jesús, está Jesús. Oye, es que Jesús no viene todos los días. No viene todos los días, hay que aprovechar, está Cristo aquí. ¿Cuántos dicen amén? Hay que aprovechar, Cristo está aquí.
¿verdad? Y entonces, en ese sentido, ¿verdad? Marta está ahí preocupada con muchos quehaceres. Sigo leyendo, verso 40. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Ya me imagino yo a esta mujer, de verdad, me la imagino, ya así media furibunda, ¿no? Así como que estaba ahí viendo y María ahí sentada y Jesús platicando con ella y Marta así como... Y no, como que María y Marta seguían, ¿verdad? Ahí, y entonces empezó ahí a hervirle la sangre, yo creo que a Marta, ¿verdad? Y entonces llega y dice: oye, Jesús, oye, mira, ¿no te da cosa que mi hermana me deje hacer todas las cosas? ¿Hasta dónde te puede llevar un afán desmedido, una preocupación que se sale de control? Decirle a Jesús, ordenarle a Jesús, imagínate, dile a Marta que me ayude, o sea, perdona María, dile a María que me ayude. O sea, imagínate, o sea, eso ya te saca de tus casillas. Yo me imagino el semblante de Marta, ¿verdad? Una cara así de molestia y qué precioso es nuestro Señor Jesucristo, amados. ¿Cómo le responde, no? El Señor Jesús. Sigo leyendo el verso 40. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Verso 41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, porque Él es Jehová Shalom. Él es Dios de paz. Él te da una paz que sobrepasa todo entendimiento y que guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Yo me imagino, ¿no? Jesús viendo, se le quedó viendo a Marta y le dijo: Marta, Marta, tranquila Marta, ven, siéntate. Ven, siéntate Marta. Ven. Qué bueno es nuestro Señor, amados. De verdad, es Jehová Shalom, es el Dios de paz, ¿no? Sigo leyendo. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. O sea, queriéndola hacer reaccionar, que reflexionara, porque la palabra estaba ahí. La palabra estaba queriendo ser sembrada no solamente en María, sino en Marta también. Porque Dios no hace acepción de personas, amados. Dice ahí Pablo a Timoteo, en su primera carta, en el capítulo 2, versos 3 y 4, esto es bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos, dice Jesús, yo quiero que todos sean salvos. De tal manera amó a Dios al mundo, a todos, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados, estaba la palabra queriendo ser sembrada no solamente en María, sino en Marta. Pero Marta, a pesar de que Jesús, me imagino, esas palabras de paz, de tranquilidad, Marta se quedó ahí pensando quizás, y Jesús ya llega al verso 42 y le dice: pero solo una cosa es necesaria, Marta. Escúchame, Marta, por favor. Sí, Jesús, te estoy escuchando. Pero no me estás poniendo atención, Marta, por favor. Siéntate, mira, ven, Marta. Solo una cosa es necesaria. Está bien, Señor, a ver, dime qué. Solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Gloria a Dios. No le será quitada. No le será quitada. Porque uno es el que siembra, otro es el que riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Gloria a Dios. Es el Espíritu Santo obrando en la vida de cada persona, ¿verdad? Llevando esa semilla para que dé fruto. Pero el afán, la preocupación desmedida, ¿qué hacen? Ahogan la palabra. La ahogaron, la ahogó Marta, la ahogó. Solamente en María empezó a dar ese fruto, esa palabra que fue sembrada en el corazón de María. Número 2, que dice, ¿verdad?
los que ahogan la palabra por medio de un afán. Y número 2, el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas. ¿Qué significa la palabra engaño? El engaño es la acción de inducir a alguien a creer algo falso o la falta de verdad en lo que se dice, hace o piensa. Ese es el engaño. Repito, es la acción de inducir a alguien a creer algo falso o la falta de verdad en la que se dice, hace o piensa. Ese es el engaño. Y la Biblia nos muestra quién es el engañador, ¿sí? Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Apocalipsis capítulo 12, el verso es el 9. El contexto es cuando Satanás, ese ser espiritual que Dios creó, se rebeló contra Dios. Viene una pelea entre el arcángel Miguel y su ejército contra el diablo y sus ángeles caídos, y entonces ya no hay lugar para él. Y dice así Apocalipsis 12, 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces es el engañador, es el mentiroso, es el que se disfraza como ángel de luz, es el que quiere, ¿verdad?, robar la bendición que Dios quiere traer a tu vida. Escúchame, él es el propósito de Satanás, la serpiente antigua, ¿sí? En ese sentido, ¿verdad? Su intención, repito, ¿verdad?, es desviarte de la verdad, de la voluntad de Dios y de su amor eterno para contigo. Y amados, lo hizo desde el principio con los primeros seres humanos, con Adán y Eva. Los logró engañar. Logró engañar a la tercera parte de los ángeles de Dios. Imagínate cómo es este ser espiritual. Y sabes una cosa, si tú no te has convertido a Dios, el diablo te sigue engañando. Escúchame, si tú no te has convertido a Dios, si tú solamente tienes una religiosidad, una religión, te has moralizado, ¿verdad?, has dejado ciertos pecados escandalosos, sí, pero sigues pecando todavía, hay pecados en tu corazón, entonces el diablo te ha engañado y te sigue engañando hasta el día de hoy. Por eso Dios quiere seguirte hablando y mostrarte que Dios quiere que pases al cuarto tipo de corazones que vamos a ver, si Dios nos lo permite, para la siguiente vez que nos encontremos, donde su palabra caiga en buena tierra y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cuántos quieren que la palabra dé fruto en tu corazón? Entonces, amados, el diablo sigue engañando a través de las riquezas. Y lo hizo con nuestro Señor Jesucristo. Vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, ¿verdad? Ahí dice que el Espíritu Santo llevó al Señor Jesucristo para ser tentado por el diablo. Y entonces, una de las últimas tentaciones en ese momento, ¿verdad?, de el diablo para nuestro Señor Jesucristo, que estaba preparándose para comenzar su ministerio, fue esta en cuanto a las riquezas, en cuanto al dinero, ¿verdad? Dice así Mateo capítulo 4, versículo 8. Mateo capítulo 4, versículo 8. Dice así la Biblia: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. El engaño de las riquezas. El engañador es el diablo.
¿Cuánta gente de alguna manera, verdad, utiliza medios contrarios a lo que está en la Biblia y va con el hechicero, va con el chamán, va con el adivino, va buscando la buena suerte, va buscando que le digan, verdad, cómo va a ser más adelante su vida, si va a prosperar, si va a tener dinero, cómo le va a ir? Cuando ahí en Deuteronomio capítulo 18 Dios dice que eso hay que quitarlo, no hay quien consulte a los muertos ni a los adivinos, etcétera. Pero la gente no solamente se queda en eso. Hay personas, ¿verdad?, que tienen a la Santa Muerte, así se le dice, ¿verdad? Tienen ahí su imagen pues, de un demonio, ¿verdad? No hay otra cosa más que eso, es un demonio. Pero van, ¿verdad? Y entonces le piden algo y a cambio de eso, ¿qué dice el diablo? Si postrado me adorares. Y no importa, hay muchísima gente que le ha vendido su alma al diablo, pensando que aquí todo se acaba y ya no hay una eternidad, ya no hay nada. Amados, es el engañador, es el mentiroso. Y entonces, ¿cómo le responde nuestro Señor Jesucristo en el verso 10 de Mateo 4? Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gloria a Dios. El engaño de las riquezas, el engaño de que tienes todo, que tienes que disfrutar, sino para qué estás en este mundo. Hay que disfrutar, la vida solamente hay una, hay que disfrutarla. Y en ese sentido, amados, vemos cómo el diablo sigue ganando terreno. Lucas capítulo 12, versículo del 13 al 21. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versos del 13 al 21. Dice así la palabra de Dios, Lucas capítulo 12, versos del 13 al 21. Es una parábola que pone el Señor Jesucristo. Le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Vuelvo a leer. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Verso 16. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. El engaño de las riquezas ahogan la palabra, la hacen infructuosa. No solamente es un afán desmedido, una preocupación que se sale de control, sino el engaño de las riquezas. Y en ese sentido, ¿verdad?, pone Jesús esta parábola y parece que la persona dice: pues yo ya voy a vivir mucho tiempo, ¿no? Voy a edificar mis graneros, los voy a hacer más grandes. Y los hace más grandes, y entonces viene la fortuna y dice: ahora sí, alma, muchos bienes tienes, aprovéchalos, disfrútalos. Y Dios dice: necio. Fíjese cómo dice: necio. O sea, esa persona es necia. Necia, o sea, no quiere entender, no quiere razonar, no quiere comprender que la mejor parte no le será quitada, y la mejor parte es el Señor Jesucristo. Él es el tesoro, Él es la perla preciosa. Y en ese sentido, ¿verdad?, le dice: esta noche vienen a pedir tu alma. Tú y yo somos eternos.
vamos a vivir una eternidad. Aquí estamos de paso, es un tiempo. 30 años, 10 años, 5 años, 80, 90, pero finalmente vamos a morir. Y vamos a pasar a una eternidad donde ya no hay tiempo, donde ya no hay que hacer, ya no hay trabajo, ya no hay nada. Es una eternidad, o con Dios o con el diablo. Así, entiéndelo, es así, así lo dice la Biblia. O con Dios o con el diablo. Entonces, amados, el engaño de las riquezas ahogan la palabra, la hacen infructuosa. Entonces la persona, ¿verdad? Dice, sí, yo voy a escuchar la palabra de Dios, pero tengo que atender mi negocio. Sí, voy a escuchar la palabra de Dios, pero tengo que trabajar tiempo extra. Sí, voy a escuchar la palabra de Dios, pero tengo que hacer esta finanza. Está pensando en el dinero. Ahora, claro, una cosa, la Biblia dice que Dios no está peleado con el dinero. No está peleando con que tú tengas bienes y si Dios lo permite, pues que tengas hasta una cuenta en el banco, que tengas un buen dinero. O sea, Dios no está peleado. ¿Qué le pidió Salomón a Dios? Sabiduría. Dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y Dios, que conoce el corazón, ¿verdad? Sabía el corazón de Salomón y le dijo, ¿sabes qué? No solamente te voy a dar sabiduría, te voy a dar paz con tus enemigos y te voy a dar muchos bienes, mucho dinero, oro, plata. Amados, se tardó más en construir su casa Salomón que el templo de Dios. O sea, imagínate cuánto lujo. Oro por aquí, oro por allá, los pisos, qué material sería. O sea, era una casa lujosísima. O sea, Dios no está peleado con el dinero. Él mismo bendijo a Salomón de esa manera. Entonces, amados, aquí lo importante es que la persona entienda que ni el afán, ni la preocupación desmedida, ni el engaño de las riquezas te desvíen de lo más precioso y lo más maravilloso que es el Señor Jesucristo. Porque esta parábola es una verdad espiritual muy grande que puede aplicarse en cualquiera de nosotros, dependiendo dónde está tu corazón. Porque así dice la Escritura, ¿no? Que donde está tu corazón, donde está tu tesoro, perdón, ahí está tu corazón. Ahí está. Ahí. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, el verso es el 10. Dice así la palabra de Dios, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Eso es lo que Dios está diciendo, que no debe de caer en tu corazón, el amor al dinero. Porque el mayor mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, con lo que eres, alma, cuerpo y espíritu. Número 1 es Dios. Número 2, tu prójimo, como a ti mismo tienes que amarlo. Y número 3, lo que Dios te diga. Pero yo, hermano Enrique, pues ya te dirá Dios hasta qué lugar te toca. Pero Dios es primero y tu prójimo después. Y cuando alguien conoce a Cristo, amados, por eso Jesús puso esa parábola, ¿no? Del que encuentra un tesoro, vende todo lo que tiene y compra ese terreno porque sabe que ahí está el tesoro, y una vez que lo compra y es suyo, es Cristo. Está diciendo, es Cristo. O sea, no hay nada que se le compare a Cristo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Después de que se convirtió y Dios lo utilizó. O sea, él dijo, ¿verdad? Vamos a leerlo ahí en Filipenses, en el capítulo 3, dice, ¿verdad? Cuando él se convierte, él dice lo siguiente, a partir del verso 5.
Dice Filipenses 3, verso 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, Saulo de Tarso era irreprensible. A él no le podías decir que no guardaba el día de reposo porque lo guardaba. A él no le podías decir que no hacía prosélitos porque los hacía. A él no le podías decir, ¿verdad?, que cometía adulterio porque no lo hacía. Cada mandamiento, o sea, como el joven rico, ¿verdad? Señor, todo eso lo vivo desde mi juventud. Sigo leyendo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Gloria a Dios. Pablo tenía la mirada en el galardón. Colosenses capítulo 3, verso 1, léalo en su casa, ¿verdad? Dice que si en verdad hemos conocido a Cristo, vamos a tener la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de esta tierra. Repito, no, o sea, Dios no está peleado, ¿verdad? Yo creo que tú tienes tu casa, tienes un auto, tienes algo que Dios te ha bendecido, gloria a Dios, ¿verdad? Pero que eso no interfiera en tu caminar con Cristo, en tu dedicación, en tu vida a Cristo. Que eso quede ahí como algo que sí es necesario, pero no es indispensable. Pablo tenía todas las cosas por basura, porque él amaba a Cristo, entregó su vida a Cristo. La palabra fue sembrada en su corazón y dio fruto en grande manera. ¿Cuántos quieren que la palabra dé fruto en su corazón? Entonces, amados, es el engaño de las riquezas. Termino con este texto, Mateo capítulo 6, verso 24. Evangelio según San Mateo capítulo 6, verso 24. Repito el texto, le doy lectura, Mateo 6, verso 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas, porque el engaño de las riquezas te va a llevar a ahogar la palabra. La vas a ahogar. Y el Espíritu Santo, ¿verdad?, que es el que te ministra en cada vez que tú vienes a esta reunión de manera especial, pero cada vez que abres tú la escritura, allí en tu devocional, es Dios quien te está hablando, es el Espíritu Santo que quiere estarte ministrando para que lleves fruto. Y ese fruto, ¿verdad?, de gloria a Dios. Juan capítulo 15, ¿verdad?, dice lo siguiente, cuando Jesús se dice a sí mismo que Él es la vid verdadera. Es uno de los 7 yo soy, ¿verdad? O gran yo soy que tiene el Evangelio de Juan. Y este es uno de esos yo soy. Dice así Juan capítulo 15, versículo 1 y siguientes. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Para que lleve más fruto. O sea, Dios quiere que llevemos más fruto. Dios quiere, ¿verdad?, limpiarnos y de esa manera ser instrumentos en sus manos. Por eso Dios te dice que el afán y el engaño de las riquezas te pueden llevar a ahogar la palabra, a ahogarla. Repito lo que dije en un principio, una estadística, y no es una estadística total, ¿verdad? Es parcial. ¿Cuántas personas en estas vacaciones que salieron no pensaron que se iban a ahogar?
No pensaron, dijeron, no, vamos a Acapulco, vamos a la playa, vamos a Cancún, vamos a las playas y vamos a disfrutar estas vacaciones. Nunca pensaron, dijeron, vamos a ahogarnos. No, pero se ahogaron. ¿Te das cuenta? Se ahogaron. Y quizás tú digas, yo voy a la reunión, vamos a la reunión, yo vengo a escuchar la palabra, yo quiero que la palabra sea sembrada en mi corazón. Yo no pienso en que la palabra yo la voy a ahogar, no, yo voy para que esa palabra venga a obrar en mi vida. Pero si tú estás en estos dos puntos, ¿verdad? Que acabamos de meditar brevemente, tú estás ahogando esa palabra, la estás ahogando. Y no solamente estás ahogando la palabra, te estás ahogando tú mismo, tú misma. Y eso te va a llevar a una muerte espiritual. Escúchame, a una muerte espiritual. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a meditar. Como dice el Espíritu Santo, oh, si oyeres hoy la voz del Espíritu Santo, no endurezcáis vuestros corazones, como el día de Meribá, cuando vuestros padres endurecieron sus corazones. Esteban le dijo a esa multitud que lo iba a apedrear: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo siga obrando en tu vida. Medita en las 3 tipos de tierra que ya vimos con este día. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te encuentras? ¿No has entendido la palabra? ¿Te cuesta trabajo entender algo? Sí, es bueno que la entiendas, pero Dios te dio una conciencia. Escúchame, tienes una conciencia y te dice lo que es bueno y lo que es malo. Has escuchado la palabra. Dios te ha guardado, te ha bendecido de una u de otra manera. ¿Eres de los que no la entienden? ¿O la malentienden? ¿O la entienden a su manera? O quizás el segundo tipo de corazones, aquellos que llegan corriendo como el joven rico. ¿Te acuerdas? Veíamos ese pasaje. Llegó corriendo, se hincó ahí ante Jesús y se frenó toda la multitud que venía siguiendo a Cristo. Imagínate esa escena, llega corriendo, ¿verdad? Se abre paso entre la multitud, llega delante de Cristo y se arrodilla y toda la gente. ¿Y ahora qué pasa con este hombre? Maestro bueno, dime qué debo de hacer para heredar la vida eterna. Dímelo, aquí estoy. Los mandamientos sabes, guárdalos. Ah, Señor, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y dice la Biblia que Jesús lo miró y lo amó, porque Dios es amor. Una mirada de amor. Y después de mirarlo con ese amor, le dijo: mira, una cosa te falta. Dímela, Señor. Espérame. No, ya dímela. Yo vine para eso. Yo quiero seguirte. Dime qué tengo que hacer. ¿Nada más es una, Señor? ¿Estás seguro que nada más es una? Sí, es una. Pues ya dímela, espérame. Está bien, te espero, dímela. Anda, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y después vienes cargando tu cruz y me sigues. Los que son de corta duración. Se fue triste, se fue afligido, porque tenía muchas posesiones. Se entrelaza con lo que vimos el día de hoy, el engaño de las riquezas.
¿Estás ahogando la palabra? Hoy Dios te llama para que no la sigas ahogando. Todavía respira tu alma. Todavía respira. Y Jesús te quiere salvar. Te quiere salvar. Él es el salvavidas. Él está mirando que te estás ahogando. Quiere sacarte. Quiere salvarte. Quiere perdonarte. Quiere darte vida y vida en abundancia. Depende de ti. Escúchame, sí, depende de ti. Él ya pagó un precio muy caro. Está al alcance de tu mano esa salvación. Al alcance de tu mano. Medítalo, por favor. Es importante. Que te des cuenta dónde está tu corazón. No conozco el futuro del mañana, nada sé. No le robo su alegría, pues pesar traerá tal vez. ¿Para qué de preocuparme si conmigo está Jesús? Él me toma de la mano y me alumbra con su luz. Muchas cosas del mañana no alcanzo a comprender, mas quien cuida del mañana cuidará de mí también. Cada paso del camino resplandece más y más, y la carga es más liviana, más ligero el andar. Al final del arco iris, donde siempre brilla el sol, Él me toma de la mano y me alumbra con su amor. Oh, muchas cosas del mañana no alcanzo a comprender, mas quien cuida del mañana cuidará de mí también.
muchas cosas del mañana no alcanzo a comprender, mas quien cuida del mañana cuidará de mí también. Si la senda me conduce hacia la tribulación, su presencia va conmigo y me cuida en su amor. Oh, muchas cosas del mañana no alcanzo a comprender, mas quien cuida del mañana cuidará de mí también. Oh, muchas cosas del mañana no alcanzo a comprender, mas quien cuida del mañana cuidará de mí también, mas quien cuida del mañana cuidará de mí también. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Séllala en cada corazón. Llévala que dé fruto, Señor, para la gloria, honra y alabanza de tu bendito nombre, Jesús. Amén, Señor. Amén.